trabajar. Ahí está, déjenme compartir ahora. Bacán, si me pueden confirmar que se ve, porfis. Buenísimo. Ya. Para esta, una cosa chiquitita, para esta ayudantía, para la anterior como hubo más de como parte teórica quizás, porque como que todavía estaban empezando y todo, y acá la verdad no hay tanto que decir, entonces voy a ver como un par de cositas, como también errores, debuguear eso, y mi idea es hacer quizás un par más de ejercicios, ya que para la I1 no dio tanto el tiempo para hacerlos, entonces eso, ahora voy a intentar hacer un par más si es que ustedes quieren que haga. Entonces les dejo de sacar tiempo. Como siempre, partiendo por revisar un poco de errores comunes, siguen siendo, bueno, los mismos que para la I1, como el syntax error, que es que está mal escrito. Ojo, acuérdense de revisar como la línea superior, porque a veces como no es la línea la que tiene el error, es la ría, un paréntesis que falta, unos dos puntos, cosas así, que hace que como que Python se confunda tirando cuál es la línea mala. Bueno, el name error, que es una variable o función que no está definida. Para esto acuérdense siempre, si es que van a como cambiar variables en las iteraciones, por ejemplo, siempre como inicializar la variable fuera del ciclo, como ponerle un valor como texto vacío, un cero, cualquier cosa, para asegurarse que exista siempre. EOF, lo mismo, que tu código pide más inputs que lo que Mimir tiene para darles, entonces generalmente pasa por ciclos que duran mucho. Y el broken pipe, que es un ciclo infinito, y el problema con esto, que fue como por una actualización de Mimir, que a veces cuando ustedes tienen un ciclo que no termina nunca, su código no imprime nada. Como que no es como que vaya imprimiendo a medida que se encuentra cosas, es como que junta todo en, imagínense un archivo como con todos los outputs, y una vez que su código termina de correr se los muestra. Entonces a veces ahora le pasa como en ciertos casos, ni siquiera en todos, que cuando entra en un ciclo infinito como que nunca termina de correr, entonces como que nunca termina y que les muestra el output, entonces como siempre que pongan prints y la cuestión es tienen non igual, probablemente sea un ciclo infinito, para que sepan, porque eso para ley uno trajo hartos problemas porque nadie sabía que Mimir había cambiado en ese sentido. Y estos son los errores como importantes específicamente para esta materia, que son el index error, que probablemente les ha salido varias veces, que es que el índice de la lista no existe, o del string también. El type error, que es un tipo de dato que no soporta una acción. El value error, que es un valor del dato que no soporta una acción. Y el attribute error, que es que el tipo del dato no tiene ese método. Ahora voy a profundizar un poquito en estos. Acá está el index error, que es como el clásico. La lista tiene estos elementos, el largo de la lista es 5. Entonces, si uno hace un foreign range de len lista, recorre los valores correctos. Y cuando uno tiene, estas son las formas de hacerlo con while. El i tiene que ser menor a la lista o tiene que ser menor o igual al largo menos 1. Porque como que cuando vale el valor del largo, el 5, no tiene el índice 5. Acuérdense que siempre va del 0 hasta el largo menos 1. Es como bien, bien típico. Y cómo se pueden como evitar estos errores es, acá, ay, se me fue. Este es de hecho el ejemplo del simulacro, que el semestre pasado no entraba en el simulacro, entonces creo que quizás no debería mostrarles esto, pero bueno, da lo mismo. Este es como, no, si se acuerdan, la de la agenda, que revisaba si se podía como meter en la lista con la agenda y que si se pasaba de las 24 horas no se podía meter. Entonces, como i va desde comienzo hasta comienzo más duración, nada nos asegura que esto no pueda ser como que parte a las 23 y termina a las 26, por ejemplo. Entonces, esto acá tiraría error y simplemente hay que asegurarnos de que el valor más grande que puede tomar i sea menor a 24, que en este caso era como hasta donde podíamos hacerlo. El index error que sale bastante es el pop index out of range, que es literalmente lo mismo, pero la diferencia es que ahora el error está dentro del pop, el índice es el que tira error, el del pop, en vez de como el de los corchetes, pero es la misma idea. Ahora el type error, este es como uno bien típico que, de hecho a mí a veces también me confundía mucho, que uno tiene una lista, por ejemplo, y uno le quiere hacer join. Y el type error te dice como, bueno, que esperamos un string, pero encontramos un int. Y yo siempre pensaba que me decía que esto era un int, como porque esto es lo que yo sé que tiene que ser, que tengo que darle un string. Entonces no entendía por qué me lo tomaba como int. Pero el problema del join es que solamente puede unir listas cuyos elementos sean strings. Entonces en este caso, como los elementos dentro de la lista son los ints, nos tira este error. Y esto hay que específicamente tener ojo cuando son problemas de listas,
porque a veces a uno quizás se le puede como pasar que los textos están dentro de una lista, y acá el join les va a tirar como el mismo error, que estás intentando juntar una lista que contiene listas. Independientemente de que tengan esas listas adentro, les va a tirar el error porque tienen que estar los strings como sueltos. Bueno, este es otro tipo de type error, que es que los índices tienen que ser siempre string, o sea, perdón, siempre ints. Entonces acá, por ejemplo, si lo recibimos como input y se nos olvida pasarlo a int, va a tirar este error, porque acá acuérdense que se recibe como texto. Pero puede pasar que uno le está metiendo un float, que uno le está metiendo el variable, como el nombre de una función, por ejemplo, te puede tirar este error con básicamente todo, porque el índice solamente puede ser un int. Esto, perdón, pasa harto con los floats, que uno el índice lo calcula quizás como haciendo una división o sacando la raíz cuadrada o como ese tipo de operaciones matemáticas que por default retornan un float, aunque sea como un número entero, sí, automáticamente le agrega el punto cero. Entonces en esos casos hay que tener ojo de cambiarlo a int siempre que uno hace esas como operaciones matemáticas. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo si es que nos confundimos y está dentro de una lista de listas y se nos olvida como acceder al elemento, acá le estaríamos dando solamente la lista, entonces nos tira básicamente el error. ¿Y por qué estoy como mostrando tanto el caso de listas? Que es como lo primordial cuando uno trabaja con listas de listas, tener bien en claro como con cuántas dimensiones uno está trabajando, como cuántos corchetes hay que poner para llegar como al elemento. Siempre tener claro como si dentro de las listas hay strings, si dentro de las listas hay números, si dentro de las listas hay más listas. Es como muy importante tener siempre claro como con qué es lo que uno está trabajando, para evitar como todos estos errores que siempre, generalmente pasan porque uno se confunde y como que lo hace a la rápida. Entonces, bueno, a veces es tan fácil como agregarle un cero, pero otras veces te hace como cambiar iteraciones y flujos completos porque pensaste que tenían 2 dimensiones cuando era 3, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. El attribute error, para eso hay que tener claro que es un... Uy, no, pensé que me queda poca batería. Que es una función y es un método. Como probablemente lo vimos un poco en clases, la función tiene este sintax, que a la función yo le paso una variable, pero el método yo se lo aplico a una variable mediante el punto. Por ejemplo, acá tenemos un par de métodos que son de los strings, por ejemplo, el isUpper, el split y el join, son todos métodos que se aplican a strings. Y al revés, el append y el pop son métodos que se le aplican a listas. Entonces, cuando uno hace como lo hace al revés, por ejemplo, te tira este attribute error. Por ejemplo, si yo a cada texto le quiero hacer un pop, te dice que no tiene el atributo pop. Si le quiero hacer un append, el str texto no tiene el append. Para la lista, acá lo mismo, a la lista no le puedo hacer upper y a la lista no le puedo hacer split. Como digo, generalmente estos errores pasan cuando nos confundimos como en listas de listas, porque estamos accediendo como a la lista de algo en vez de a lo de adentro, o al revés, a lo de adentro en vez de a la lista general. Entonces hay que tener bien claro cómo van los índices. Otro error es el value error, que este es específico de, pongo acá el mensaje que es el EO operation on a closed file, que ese es de archivos, y como dice su nombre, es una acción de input o output en un archivo que está cerrado. Entonces, por ejemplo, si es que yo acá tengo file, le abro un ejemplo, lo escribo en él y lo cierro y después lo quiero leer, esto nos va a tirar el error value error input output operation on closed file. Y lo mismo si pasa al revés, si es que quiero escribir en algo que ya lo cerré. Entonces, por eso es importante que siempre se acuerden de cerrar todo al final. También hoy, literalmente hoy, descubrí algo que a mí siempre me entraba la duda de como para qué servía el close, porque según yo igual, como cuando termina de ejecutarse el programa se debería cerrar, pero hoy estuve luchando mucho rato con un archivo, un archivo mío de Python que quería escribir un archivo justamente, y me lo escribía siempre vacío, onda vacío, y estuve mucho tiempo viéndolo, así me estaba volviendo loca. De hecho, le hablé hasta el profe, como, no, me detuve justo, porque justo hay que echar el error, pero estaba por mandarle, como, por favor, explícame qué tengo mal acá porque no lo logro entender. Y era que el close se me había olvidado los paréntesis. Entonces el archivo nunca se estaba cerrando y nunca estaba como escribiendo en ese archivo. Que según yo sí tenía que hacerlo, pero parece que ya no lo hace. Así que tengan ojo, puede pasar que les esté saliendo como el output siempre vacío, por ejemplo, en las preguntas de ejercicios, puede que sea porque se les está olvidando cerrarlo. Así que para que tengan ojo con eso.
Y el otro es el File Not Found Error, que en Mimir no les debería pasar, porque los archivos siempre están como en la misma carpeta, es como que Mimir pone su archivo y otro archivo en la misma carpeta dentro de Mimir, entonces con solamente acceder como al nombre.txt o .csv, pueden acceder como sin ningún problema, no tienen que preocuparse de eso, pero es como general, el File Not Found es como que no encontró el archivo nomás. Entonces para esto, en Mimir, como los que le podría pasar es como que pusieron mal la extensión. A veces me pasa que escribo como CBS en vez de CSV, entonces como que todo falla solo por eso. Que está bien escrito el nombre, cosas así. No, no es muy difícil de solucionar. Como digo, en Mimir como no deberían tener este problema porque está todo como ultra revisado para que siempre esté el archivo. Y esta es la parte que a mí me importa de los errores, que ahora se las puedo explicar porque como conocen más conceptos, que es que cuando nos tira este como coso gigante de errores, que muchas veces ustedes me preguntan como, hey, como, ¿cómo leo esto? No lo entiendo. Y básicamente lo que hace, bueno, Python este tipo de errores, como, es que te va mostrando el camino que recorrió tu código hasta llegar hasta el error. Por ejemplo, acá nos está diciendo que tenemos un type error entre un int y un str. Y acá nos está diciendo como es esta línea, este return de suma más variable. Y nos está diciendo que el archivo code.py, que ojo, acá Mimir code.py es su archivo. Su archivo dentro de Mimir se llama code.py siempre. Entonces le está diciendo, bueno, en la línea 43 de este archivo, en esta función, acá nos tira como si es que nuestra línea está dentro de una función, nos tira el nombre de esa función donde está la línea, y ahí nos tira como qué es lo que está pasando. Pero, ¿cuál es el tema? Acá, en nuestro archivo, code.py, en la línea 29, en otra función, de calcular poder, acá esta función llama a contar letras repetidas, que es la que nos dijo antes que era la que tenía la línea con el error. Entonces sabemos que acá, cuando nosotros llamamos esta función, estamos como, es como un error de arrastre, nos va como marcando todo. Entonces acá nos dice, en code.py también, nuestro archivo, en la línea 48, in module, cuando nos tira eso, se refiere que es una línea como suelta en el archivo, que no está dentro del, de alguna función ni nada. Y acá también tenemos el print que llama a la función, que nos está tirando el error. Y finalmente tenemos que el main.py, que el main.py cuando le sale es como el o main.py, o puede tener cualquier nombre en realidad, debería ser main, pero podría salirles otro. Pero la primera línea generalmente va a ser como el código que corre el código que ustedes escribieron para poder ejecutarlo en Mimir. Entonces ahí nos están diciendo nomás que en la línea 12 lo está como importando nuestro archivo que estamos escribiendo en Mimir. Y ese es como el camino que va haciendo Python para llegar a la línea que tiene el error. ¿Y por qué nos sirve como saber esto? Es como sale acá, como que no es la línea en la que está incorrecta. Por ejemplo, acá estamos sumando dos variables, básicamente. O sea, no es como que esto tenga un error, pero quizás nosotros... Uy, ahí está, em, es como que la información que nosotros le vamos pasando mediante el camino, en algún lado algo se equivocó. En algún lado le podemos haber pasado un string, en algún lado como, no sé, la suma no funcionó y estamos como dividiendo por cero, como cosas de ese estilo, que la línea no es la mala, pero quizás como en un llamado de la función, de muchos llamados, quizás llamamos una función 20 veces, pero en uno de esos llamados le estamos pasando mal un parámetro. Entonces es súper útil tener este camino para cachar bien como desde dónde proviene el error. Eso sirve como para, eh, como digo, sirve para debuguear porque uno no tiene como que pegarse en, oh, esta línea está mala porque está mala la línea, porque está mala la línea. Uno puede como cachar si es que viene desde atrás. Generalmente cuando pasa esto es como porque hay un valor de la variable que está incorrecto, que en algún lado no funcionó. Acá. Y esto también importa mucho cuando es dentro de una función, porque el, como que la función en sí puede estar bien definida, pero si es que uno le pasa un parámetro incorrecto, como que lógicamente va a explotar. Entonces es útil saber como en qué momento se lo estamos pasando. Ya. Y ahora ¿cómo estamos de tiempo? Ya, estamos súper. Para abordar ejercicios, como dije, esta parte también es como relativamente cortita, porque es todo bien parecido, pero como saben, les entra listas de listas y les entra archivos. Entonces, formas típicas de evaluar listas es manejar información. ¿A qué me refiero con eso? Es como que se trabaja como con una sola lista y les van a hacer o recorrerla o como guardar la información que les sirve o filtrarla o como cualquier tipo de cosas que fueron básicamente los ejercicios del simulacro. Por ejemplo, la agenda de SC que les tocó hoy era como
una lista, o, pues, creo que se podía hacer en dos, como una el sábado y una el domingo, pero el punto es que era como una sola lista así chiquita que ustedes tenían que meter información. O por ejemplo bueno, la uno 2 y 3 del simulacro también, a ustedes les llegaba una lista y a partir de eso tenían como que filtrarla o que editar información o hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, como digo, cuando son de este tipo de cosas, 80% de las veces les diría yo, lo único que tienen que hacer es como recorrer la lista y a medida que van recorriendo o editar la información o usar la información para otra cosa. Entonces yo les recomiendo mucho, mucho, mucho usar listas auxiliares, porque por ejemplo, había un ejercicio del simulacro, creo que tenían como que filtrar una lista o algo así, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero supongamos que tienen que filtrar una lista, como que puede ser tentador recorrerla y sacar las cosas que no nos sirven más, pero acuérdense lo que vimos en clases con el profe, que cuando uno hace eso, como que los índices se van corriendo, como que si yo hago como el 1 el 2 y saco el 2 después voy a hacer el 3 pero en realidad mi 3 ahora está en el 2 entonces voy a saltarme uno, entonces como que es como bien enredado como ir filtrando listas mientras uno las recorre. Entonces en esos casos es mil veces mejor simplemente tener una lista auxiliar y lo que nos sirve lo vamos metiendo. Y de ahí eso lo retornamos. Y esa es como nuestra nueva lista con la información filtrada. El otro tipo de ejercicios es este, el de como cross-reference de listas, le digo, que es como que a partir de una lista nosotros podemos obtener información de las otras. Por ejemplo, bueno, en el mismo caso del filtro, puede ser que en vez de tener que filtrar como por una línea, por ejemplo en el simulacro que nos decían como, bueno, pop, acá quizás nos dan como una lista, como, bueno, sácame las de pop, sácame las de country, sácame las de rock. Entonces como que hay que acceder a esa lista para saber qué hacer. No es tanto más distinto, eh, puede complicarse un poco a veces, sí, pero en teoría no es tan distinto, como digo, se los pueden complicar, sí, pero la idea es bien similar, como usar la información nomás. Entonces, puede pasar que la información esté toda en la misma, como que la lista tenga que hacer referencia como a sí misma para filtrar o lo que sea, como pasa acá en el pluviómetro, por ejemplo, es un ejercicio que se usa a sí misma. Y el taxis. Ese es el primer ejercicio del compilado y a mí me gusta mucho, mucho, mucho la 2 de ese ejercicio, la B. Encuentro que como que si es que logran hacer eso, están ready. Y bueno, esto, lo que sale acá, que es muy importante, los índices, em, tienen que saber manejar los índices para esta prueba. Como no es no es como para asustarlos ni nada, pero generalmente las preguntas complicadas de listas es porque requieren como un análisis, tampoco es como tanto más complicado de índices, pero sí requieren como sentarse un poco y pensar cómo se relacionan los índices entre sí, em, para ver como qué es lo que uno tiene que hacer, como si es que le conviene, no sé, pues, hacer while, hacer for, usar este auxiliar, hacer esto otro, como que uno tiene que sentarse y pensar bien, analizar como los índices, no los elementos, pero los índices. Y por eso también es que después quiero como también hacer otros ejercicios, porque todo esto cuando lo digo es como tan al aire, es como, bueno, prestan atención a los índices. Y es como, sí, obvio, pero depende mucho del ejercicio cómo hay que hacerlo. Pero lo que importa es que generalmente el trabajo es como manejar los índices en vez de como solo recorrer la lista. Ahora, en listas de listas es bastante parecido, o sea, en obtener información es como lo mismo que listas simples, pero son más de una nomás, que tienen largos como índices variables. ¿A qué me refiero con eso? Que no es como, no sé, pues por ejemplo, si es que hicieron el del pluviómetro que mencioné antes, uno tiene la información, que es como, bueno, el primer índice es esto y el segundo es esto, este es esto, como ta, 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 ta. Pero las listas de listas, en estos casos, es como que uno tiene una lista que tiene un elemento y haga una lista con tres, pero después puede ser por cuatro, después puede ser dos, puede ser uno, como que va variando la información, entonces no es suficiente decir como, así, como el elemento cero, el elemento uno, el elemento dos, como que a veces cambia, entonces, como dije antes, voy a decir lo mismo básicamente toda la garantía, es necesario hacer ese como análisis de índices antes de ponerse a programar. Listas auxiliares, exactamente lo mismo que antes. A veces, como en especial con listas de listas, editar una lista de listas es como bastante innecesario y bastante como complicado innecesariamente. Entonces conviene mil veces más simplemente como crear una lista aparte
y usarla. Y ojo que las listas auxiliares no necesariamente tienen que ser como para guardar la información como que uno va a retornar, si es que le viene a retornar una lista, pueden hacerlas como básicamente con lo que quieran. Por ejemplo, es esta cosa de los índices que les digo. Si es que ustedes tienen que parar como en o sea, este índice, este índice y este índice, en vez de como ir recorriendo la cuestión y como haciendo todos los cálculos en el momento, quizás les conviene como hacer los cálculos antes, poner en una lista como los índices especiales, como ponte tú tengo que sacar como el índice el 2, el 5 y el 7. Y ahí simplemente como cuando uno recorre la cuestión, como, este índice está en la lista de índices que me importan, sí, entonces tengo que hacer tal y tal cosa. Pueden ustedes como ir creando las listas como cuando ustedes quieran con la información que quieran. Siento que muchas veces pasa que uno se limita a crear lo que te pide el enunciado, pero también pueden usarlas como para ordenarse ustedes y para poder acceder a información más fácil. Y el otro tipo de ejercicio de listas, que diría que yo que es como el más típico, que es como de coordenadas y tableros, por ejemplo, no sé, el que hicimos en clases de las antenas, hay uno de como un Conecta 4, creo, hay, bueno, hartos del desafío son así, como que los tableros en general son bien populares dentro de este curso, son como muy típicos para listas de listas, como son una matriz nomás. Generalmente son de 2 dimensiones, generalmente tienen largos índices fijos. ¿A qué me refiero? Como que van a tener una lista nomás que es como esto por esto y como que todas las filas son iguales y bueno, pueden tener más columnas que filas, pero lo que veis es que todas las filas van a medir como lo mismo. Entonces, así se crea como la forma del tablero. En estos generalmente también hay que editar la misma lista, o sea, hay que como, o mover una posición, o ir agregando algo, o interactuar con la lista de alguna forma, como pocas veces ejercicios como el del cuadrado latino, por ejemplo, que es como solamente leerla y ver si es como está buena o está mala. Acá generalmente son como un poco más como complejos y les hacen como digo, mover las fichas. Por ejemplo, el ejercicio del desafío 5 no me acuerdo en qué orden quedaron, pero el del puzzle 8 ese les hace como, es una lista así chiquitita, pero les hacen mover las piezas dentro de ese tablero. Y acá, ¿a qué me refiero con coordenadas relativas? Que es lo que sale acá. Es muy importante como cuando uno trabaja con tableros, no pensar las posiciones en como 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, sino que desde donde estoy, bueno, la posición más 1, menos 1, menos 2, más 1, más 1 para la diagonal, como desde donde estoy, saber cómo moverme hacia los demás, como tener muy en claro cuándo hay que restar, cuándo hay que sumar, que ahí voy a hacer como un resumito de eso. Chucha, algo se cayó fuera. Me distraigo muy rápido, perdón. Pero eso, trabajar con las coordenadas y saber bien cómo, cómo están el resto de coordenadas relacionadas a donde uno está. Un ejemplo de esto es el de las bombas, que es difícil, sí, pero ese como que en una te cubre bien cómo acceder a todas las coordenadas. Entonces es bien bueno ese ejercicio. Y ese generalmente son iteraciones como de foreign range. Si es que tienen que iterar, como es como largo fijo, columnas fijas, filas fijas, simplemente iteran como foreign range len y foreign range len 0, que eso acuérdense que nos sirve para acceder a la cantidad de columnas. Siempre se me... porque uno, bueno, esto igual después lo explico mejor, pero uno siempre piensa las coordenadas como x, y, como x y después y, pero acá en listas de listas uno tiene que pensarlas al revés, como que es primero en qué fila, y una vez dentro de la fila podemos acceder a la columna. Y eso, eso es más que nada lo que quería decir. Acá en archivos hay básicamente nada que decir. Trabajar con archivos es trabajar con listas. Lo que más importa es saber cómo leer un archivo, transformarlo en una lista, y una vez que hiciste eso, que es 99% de las veces lo mismo siempre, es un ejercicio de listas. Entonces hay como cero, no quiero decir cero dificultad, como que obviamente hay dificultad si es que uno está recién aprendiendo a trabajar con archivos, pero lo que es que la dificultad de los ejercicios con archivos no es el archivo en sí, es como las listas una vez que uno accede a la información nada más. Porque uno también tiene los casos que te van a dar 2 archivos y uno tiene que usar como información de uno para como editar el otro, pero eso es básicamente un ejercicio de como un cross-reference de listas, que fue lo que expliqué antes. O sea, una vez que uno abre los archivos y los transforma a listas, estamos como, es lo mismo que todas las otras veces. Y el caso especial es que les hagan como escribir un archivo después, que requiere como
un poquito más de trabajo con strings, porque generalmente tienen que usar el join, tienen que como, si es que listas de listas, tienen que ser como joins de las cosas antes del join de la cosa grande. Puede ser como un poco más de trabajo con strings, pero ni tanto más en realidad. Acuérdense siempre los \n para que el archivo les quede como en líneas separadas y no todo de corrido. Y eso, en realidad archivos no es mucho más que esto. Ahora un poco de como tips en general que como digo aplican para todos los ejercicios, porque son bien parecidos. El primero es preparar los datos, que esto es lo que les explicaba un poquito antes de empezar con la ayudantía, que hay dos opciones. Ustedes o van a tener que hacer una función que va a recibir la lista como hecha, o van a recibir como un string, que generalmente tienen como la típica forma que han visto probablemente, que es como la información separada por comas y después cada información separada por punto y coma. O como en este caso, información separada por punto y coma, que están separadas por comas, que están separadas por guiones. Y acá el plan de acción cuando uno les da como este tipo de strings, que cuando uno lee archivos con este formato es exactamente lo mismo, solamente hay que abrir el archivo antes, pero es muy parecido. Uno siempre hace como el split más general, que en ambos casos es el punto y coma, y después uno ¿qué hace? Hace for i in range len lista, esto es importante, que tiene que ser por el índice, y después uno hace nomás el elemento en esa posición, va a ser el elemento en esa posición, pero con el split. Y como siempre, en caso de que haya que hacerlo dos veces, se hace así encadenado nomás, en caso de que sean tres, ponemos uno acá, y eso. Ojo, bueno, en este caso es importante los dos corchetes para acceder como al elemento dentro del elemento, pero lo que veis es que la idea es básicamente la misma. El caso que les podría pasar es que, por ejemplo, en vez de darles estos separados por punto y coma, se los den todo suelto, puede ser por coma, como todo por un punto y coma, de lo mismo. Lo que veis es que no les van a dar una separación como esto es una fila, pero les den el ancho de la fila. Entonces, ¿cómo podemos hacer, o sea, ¿cómo se dice? Como abordar este tipo de strings que nos dan? Tenemos, bueno, el split siempre va. El split siempre, siempre, siempre va al principio. Entonces acá tenemos una lista con todos los elementos por coma. Y acá es donde empiezan las listas auxiliares que a mí tanto me gustan. Acá tenemos nuestra matriz y acá vamos a ir construyendo nuestra fila. Entonces, ¿qué sabemos? Que cuando el índice que estamos recorriendo sea 0, 1, 2, 3, por ejemplo, acá tenemos ancho 3, entonces sabemos que si el índice es un múltiplo de 3, es porque estamos empezando una lista, una fila nueva, básicamente. ¿Se entiende eso? Si es que no, avísenme. Pero esa es como la lógica. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si es que, bueno, es un múltiplo del ancho, y acá puse que sea distinto de 0 porque no quiero como agregar la fila vacía nomás, como que en el 0 no quiero hacer nada. Entonces, acá vamos a agregar la fila y vamos a resetear la fila y agregar ese número. O sea, si es que nosotros llegamos, por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4, llegamos al 4 que tiene índice 3, nosotros vamos a tener una fila con todos estos números, entonces esta fila se la vamos a agregar a la matriz, vamos a reiniciar la matriz donde vamos guardando los números y le vamos a agregar el nuevo número. Y ahí cuando lleguemos al siguiente se lo vamos a agregar, que es lo que pasa acá básicamente, agregamos el número a la fila, llegamos al siguiente, lo agregamos, llegamos al siguiente, índice 6 es un múltiplo de 3, entonces esta fila con estos tres elementos, los agregamos a la matriz, reiniciamos la fila y todo nuevo. Y si se dan cuenta de esto, bueno, Joaquín, ¿tenés la mano levantada? Sí, sorry. Que a mí creo que me pasó en uno, que tengo la duda aquí como el append con la fila que hace, porque no me queda claro cómo se copian las filas, o sea, las listas, y si yo después cambio la fila, no me va a cambiar también la fila que yo acabo de, como no sé si copiar, no sé qué hace el append, en verdad, pero si yo cambio la fila, no me lo cambia en la matriz también. Sí, eso es que el tema ¿cómo se dice? Lo que vos decís, que es como que vos tenés una fila que se va, como que si uno cambia una, se cambia la otra. Eso ¿Mm? ocurre cuando uno copia las listas. Pero acá como yo la estoy como creando de cero, como es como que la estoy reiniciando y agregando valores y agregando. Pero después como que la reinicio. Cuando hago esto, imagínate que yo voy en mi matriz fila, ¿verdad? La tengo vacía.
Entonces yo agrego un número, agrego otro número, agrego otro número. Esa lista la agrego a la matriz. Y acá yo cuando hago fila igual a lista vacía, acá básicamente estoy como soltando esta información y estoy agarrando otro espacio en la memoria vacío y poniéndole como el mismo nombre. Entonces lo estoy como conectando a otro lugar vacío, ¿se entiende? No es como que esta yo le esté como sacando los números y poniendo de vuelta. No sé si se entendió. Ya, o sea, lo que hace es como separa como fila está indicando al punto de la lista y después como que apunta a otro lado nomás, no es como que Exacto, apunta al mismo y lo cambia. exacto, exacto. O sea, yo acá voy construyendo una lista que se llama fila, la termino desde matriz, como que apunto a esta lista, y ¿Mm? después como que eso queda acá, y cuando yo hago esto, como que mi fila, mi variable fila suelta esta matriz que queda como atada a, perdón, suelta esa lista que queda como atada a la matriz y crea otra vacía en otro lado, en otro espacio de memoria. Entonces ahí la construye y la matriz después vuelve a apuntar a ese, y acá como que se crea otra. ¿Se entiende? No están como conectadas entre sí. Ya, y al final como que, o sea, si yo digo fila voy a apuntar a la última, no voy a apuntar como a la anterior. No, Sí, nunca más voy a poder como entrar a las anteriores desde la variable, voy a tener que entrar desde la matriz. exacto, exacto, exacto. Ya, ya, me queda más claro, gracias. Buenísimo, de nada. Bueno, y lo otro que iba a decir, antes de que me preguntaran, que es muy buena pregunta en todo caso, que esto, si se dan cuenta, es muy similar a lo que les mostré para strings. ¿Se acuerdan cuando recorríamos el string y como que cuando íbamos construyendo y cuando llegábamos a un carácter que podía ser un espacio, una coma, lo que sea, como que ahí analizábamos este pedazo de string. Acá es básicamente lo mismo. Cuando llegamos como a un índice que significa algo, lo que estábamos acumulando antes, lo analizamos. ¿Y qué significa analizar en este caso? Es simplemente meter a la matriz. Pero se dan cuenta que el flujo es como, es básicamente el mismo. Es ir acumulando lo que nos sirve hasta que llega el momento de usarlo. Y acá ese es lo que yo les decía cuando es con archivos, que es muy, 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 muy similar y no básicamente queda con las listas. Lo único extra que tiene esto son esto de acá. O sea, nosotros abrimos el archivo, que pongamos que es un archivo que tiene estas tres líneas, como de números separados por coma. Cuando nosotros hacemos el read lines, nos va a quedar una lista que este es su primer elemento, este string, este es el segundo y este es el tercero. Y acá nos queda recorrerlo de nuevo. O sea, recorremos cada elemento y a cada elemento le hacemos el líneas i.split, que es básicamente esto de acá. O sea, el read lines es la única complejidad de trabajar con el archivo. Es correr esta línea, básicamente. Tener la lista y una vez que tenemos la lista, es ejercicio de listas. Dije lista muchas veces, pero se entendió. Y acá, bueno, ojo los casos que necesiten usar el strip, que siempre es buena práctica hacerlo como solo por si acaso, porque se pone el \n automáticamente en los archivos. Recuerden eso. Que a veces no es tan importante, pero sí les puede pasar, por ejemplo, que después les va a quedar como un 9 \n, que si ustedes quieren como transformar a int, quizás no los deje porque es un string, entonces siempre conviene hacer el strip al toque. Ese es como lo otro que es un poco distinto. Acá, esto es lo que estaba diciendo, que estas dos líneas son básicamente equivalentes. Este primer split que uno hace, que acá es como en el input porque asumo que es como que se los están dando, pero este split es básicamente hacer el read lines de un archivo. Quedamos como con exactamente la misma información, que ahí en adelante se trabaja igual. Acá. Entonces, índices, que este es lo que me refiero como con encontrar las iteraciones en nuestros problemas. Cuando son índices fijos, por ejemplo, acá, este caso, que si es que hicieron el ejercicio del pluviómetro, nosotros tenemos una lista, que el contexto es que este es el día del mes y esto es cuánto llovió ese mes. Entonces el día 1 llovió 40 mililitros, el 3 30, el 6 16, el 19 y así. Entonces cuando nosotros, con eso me refiero a fijos, que es como que la relación entre ellos es siempre la misma, como el primero es esto, este es otro, este es esto, este es otro, ta, 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 y así. Entonces, generalmente en estos casos, podemos recorrer la lista con un foreign range nomás y listo, no es necesario como complicarse más la vida. Pero algo súper útil es usar este tercer elemento del foreign range, si es que se acuerdan. Que por ejemplo, acá nosotros sabemos que el primer elemento es
un día y el segundo es la lluvia, de ahí día, lluvia, día, lluvia. Entonces, acá podemos hacer que va a ir desde el 0 hasta el len, o sea, recorrer toda la lista, pero nos vamos a ir saltando de dos en dos. Entonces ahí podemos como acceder a estos dos elementos al mismo tiempo, con el i y el i más 1. Y lo bueno de esto es que en vez de saltar, por ejemplo, tener como i más 1, i más 1, i más 1, que eso a veces como que se nos puede enredar y es como un poco innecesario, nos queda i más 1, después salta acá, que es el i más 1, i más 1, y así va como iterando sobre la lista. Y acá simplemente es como, bueno, el trabajo nomás con, ¿cómo se dice? Con las cosas. Perdón, como que hablé mucho tiempo sin respirar. Y acá, otro tip como, por si es que les complica como iterar de más de, como saltándose espacios o lo que sea, pueden tener más de una lista y que sus índices como correspondan el uno con el otro. Por ejemplo, nosotros esta lista podríamos ir recorriéndola nomás y agregar como el 1 a los días, el 40 cantidades, el 3 a los días, el 30 cantidades, esto. Y después nosotros cuando recorremos, por ejemplo, los índices de los días, al mismo tiempo podemos recorrer los índices de las cantidades. Entonces como que el 0 va con el 0, el 1 va con el 1, el 2 va con el 2, y ahí tenemos la información junta sin tener que como analizarla dentro de la misma lista. A eso voy también con que ustedes pueden usar las listas como para facilitarles la vida, como pueden hacer esto en caso de que les sea más cómodo. Y acá con variables, por ejemplo, que es la segunda parte del pluviómetro, que es que acá nosotros nos dan ahora la lluvia en el año. Entonces, nosotros, por ejemplo, en abril tenemos que el 9 llovió 41, y en agosto el 21 llovió 2 y el 29 llovió 10. Pero nosotros, a priori, no sabemos cuánta información va a corresponder a cada mes. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, como, bacán, nos vamos saltando como de a tres índices. Entonces, acá abril más 1 más 2, y acá esto más 1 más 2, y esto más 1 más 2. Como que no es, como no tiene siempre esa cantidad, no podemos como hacerlo con un for, porque no, probablemente se nos mezclen los índices entre medio. Entonces, en ese caso, lo que conviene es iterar con while nomás, como i menor a len de lluvia total, y ahí uno el i lo puede ir cambiando como a su propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Si es que estoy posicionada en un mes, acá lista meses, imagínense que es una lista como con enero, febrero, abril, así no van los meses, enero, febrero, marzo, abril, ahí sí. Entonces, si es que yo estoy parada en un mes, entonces, bueno, hago el análisis como de mis datos, como si es el mes que más llovió, etcétera, etcétera. Ese era el contexto del ejercicio por si no lo habían visto, saber en qué mes llovió más. Y en este caso, que es lo que importa, el índice lo aumentamos en 1, es decir, nos pasamos al siguiente día. Pero nosotros sabemos que si estamos en un día, esto es lo mismo que antes, el día es como el índice y la cantidad de lluvia es el índice más 1. Para pasar al siguiente día, tenemos que aumentar en 2. Entonces, en este caso, una vez que analizamos con el 9 y el 41, saltaríamos 2 y llegamos a agosto. Entonces, sabemos que estamos en un mes, y ahora saltamos 1 y llegamos al día 21, analizamos estos dos, saltamos 2 y llegamos al siguiente día, que es lluvia 10. Y ahí vamos como sumando la lluvia nomás, y una vez que estamos en un mes, sabemos que tenemos que analizar como la lluvia del mes anterior. Notable también que esto es exactamente el mismo flujo de los strings, que nosotros vamos recorriendo, vamos construyendo la información, que en este caso es la cantidad de lluvia, y una vez que llegamos a un índice especial, en este caso un mes, analizamos lo que habíamos construido eh, antes. Como digo, este flujo es muy común, es muy, muy, muy repetido. No sé si cacharon, los que vinieron a la frontera de la I1, que cuando les dije como presten esta atención porque es muy útil, fue literalmente la pregunta de la prueba, usar este flujo que les estoy explicando ahora. Entonces, esta idea de ir como construyendo la información en realidad es como súper, súper, súper útil para que la tengan muy en cuenta. Y bueno, esto es más que nada lo que he dicho todo este rato, que uno puede tener una lista auxiliar como con los índices especiales. Por ejemplo, acá perfectamente podríamos como recorrer la lista y guardar todos los índices que corresponden a un mes, y después en vez de como hacer este análisis de 1 y 2 y no sé cuánto, solamente hacemos como, bueno, si es que el índice es de un mes, hacemos la cuestión, en vez de como hacerlo de otra forma. Y lo que digo, que buscar un patrón facilita el cálculo, que fue en este caso de los 2 días,
o que como que el día siempre está a 1 del mes, pero a 2 del día anterior. Esos patrones van como haciendo más fácil el cálculo. Acá, el ejemplo de cross-reference, que puede ser dentro de una misma lista. Un ejemplo es la pregunta 2 del set 8, que si es que le hicieron, a nosotros nos dan una lista de listas, perdón, y como que uno va primero al primer elemento, que nos va a dar el índice del siguiente elemento al que tenemos que ir. Entonces en este caso tenemos que ir a este, que nos va a mandar a este, que nos va a mandar a este, que nos va a mandar a este, que nos dice que tenemos que terminar. Entonces, en estos casos, también como el índice no va aumentando de uno en uno, nos conviene hacer un while. Entonces simplemente decimos como que mientras el índice sea distinto a -1, que es el que nos dice que tenemos que parar, vamos, bueno, acá en este caso lo que teníamos que hacer era como ir juntando estas letras, este es como el análisis de acá, pero lo que importa es que el siguiente índice es la lista general, el índice al que estamos accediendo, o sea, como esta, o esta, y una vez de esta lista, el primer elemento, que es nuestro siguiente índice. Entonces acá cuando volvemos a iterar, estamos en el nuevo elemento de la lista, lo analizamos, por ejemplo, si es que del 0 pasamos al 2, y ahora acá tenemos que nuestro siguiente índice va a ser el 2, el elemento 2, 0, 1, 2, el elemento 0, el 1. Y ahí nos vamos para el 1 y así se sigue como el flujo. Generalmente en estos casos, como digo, también es con while, también tienen índices variables, porque si no sería como, o sea, sería como un poco redundante que esto diga como 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, porque es como el flujo normal, con recorrerla como con un for es suficiente. Entonces en esos casos conviene usar while. Cuando son listas separadas, por ejemplo, acá básicamente hice el mismo problema, lo edité un poco para tener como la lista de índices y la lista de textos. Acá es como lo mismo, pero hay que saber cuándo queremos acceder como a la lista con mensajes y a la lista de índices. Y notable acá que siempre el índice es el mismo, porque fue lo que les expliqué un poquito antes, como que el 0 va con el 0, el 1 va con el 1, el 2 va con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Esa como relación de índices es muy importante cachar como cuándo corresponde una lista con la otra y cuándo no. Generalmente en estos casos lo hace. De vuelta en el ejemplo de los taxis, que como dije es un ejercicio que me gusta mucho. Nosotros tenemos como una lista con... O no, no era el de los taxis, creo. Ah, no, sí era. No, mentira. No era en ese es un poco distinto, por eso me gusta. Pero a veces pasa que uno les dan como dos listas distintas y una acá tiene como los nombres, por ejemplo, y acá tiene las edades, por dar un ejemplo, cualquier cosa. Entonces uno sabe como que van correspondiendo índice con índice. Bueno, y acá es un ejemplo como de trabajar con listas distintas y con un poco de listas auxiliares también. Y esto, como digo, yo acá lo estoy mostrando como un ejercicio de listas, pero les diría que 80% de los ejercicios de archivos son de este tipo. O sea, ustedes van a tener que leer un archivo y a partir de eso, como trabajar con el otro dependiendo de qué es lo que dice el primero. Entonces, supongamos que acá nosotros recibimos este archivo que tiene como el nombre de un texto y el rating que le dieron. Y nosotros queremos como obtener el rating promedio de cada texto, pero los queremos como específicamente en ese orden, como el 1, el 2 y el 3. Y ojo que acá no nos llegan en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear una lista auxiliar que me va a decir el orden en que los quiero guardar. O sea, quiero guardar primero el texto 1, después el texto 2 y después el texto 3. Y acá al final es nuestra segunda lista auxiliar, que es donde vamos a ir guardando la información como con los promedios. Porque acá nos dice el formato que queremos. Queremos la lista final que contenga una lista por cada texto y esa lista va a contener su nombre y su rating promedio. Entonces, acá tenemos como, este es como mi código, pero para verlo en pedacitos. Primero hacemos for in range 3. ¿Por qué? Porque hay 3 textos que queremos recorrer. Este acá sabemos que son 3 a priori, pero esto podría ser perfectamente reemplazado por el largo de este texto. Que esta lista auxiliar, ojo, también podría ser un archivo que ustedes les están dando, como ordénamelos en el orden.txt, por ejemplo. Entonces uno lo abre, hoy acá se me fueron las comas, pero ojo que estos son como 3 elementos en una lista. Entonces nosotros recorremos básicamente los tres textos que queremos analizar. La suma es 0, la cantidad es 0. Entonces acá, por cada texto, vamos a recorrer todos los otros textos y guardar los que nos sirven. ¿Verdad? Cada elemento acá es de la forma nombre, rating. Entonces,
acá tenemos, si es que el elemento 0, o sea, el nombre, corresponde al nombre que estamos analizando ahora, recuérdense que i toma el valor 0, 1 y 2, entonces, si es que estamos, por ejemplo, i es 0, queremos que el nombre corresponda a texto 1, si es que i es 1, queremos que sea texto 2, y si es que es 2, queremos que sea texto 3, el nombre del archivo, para que nos convenga analizarlo. Entonces, en caso de que los nombres correspondan, o sea, que estamos como hablando de la misma información, en ese caso, le vamos a sumar el elemento 1, que es el rating, y vamos a decir que encontramos un texto más, porque como queremos calcular el promedio, queremos saber cuántas reseñas hay de ese texto. Entonces acá, una vez que terminamos de recorrer toda la información, calculamos el promedio y creamos como una pseudo lista auxiliar, que es como una lista, como que la podemos crear así nomás, como corchete, elemento, elemento, y le ponemos el nombre, que acuérdense que es como el que estamos revisando ahora, y el promedio que calculamos recién. Y una vez que esto vuelve a iterar, ahora vamos a estar en i igual a 1, que es el texto 2, y se reinicia todas las variables y se hace todo de nuevo. Y eso funciona sin ningún problema. Entonces, más cosas extras que tienen que tener claras de listas. Los métodos split y join, que tienen en particular, que no editan la lista. Es decir, si ustedes tienen un elemento, y al elemento le hacen como join, por ejemplo, o bueno, split, lo que sea, ese método va a retornar como la lista o el string, dependiendo de cuál hagan. O sea, si es que hacen un split, les va a retornar una lista, un join les va a retornar un texto, pero va a quedar ahí. O sea, ese texto ustedes como que lo tienen que guardar en algún lado para poder como trabajar con el texto. Entonces, si es que ustedes quieren ir recorriendo una lista y transformándola, por ejemplo, si es que volvemos, no, bueno, está muy atrás, pero si se acuerdan, cuando decía que ustedes tenían la lista, como que le hacen el split, y después a cada elemento le quieran hacer split para hacer una lista de listas, si es que ustedes hacen como for elemento in lista elemento.split, eso no les va a hacer absolutamente nada, porque les va a retornar como el texto, la lista, pero no la están guardando en ningún lado. Entonces, por eso hay que recorrerla como índice a índice, y decir que en el elemento de ese índice quiero guardar ese elemento, pero hecho split. ¿Vale? Eso es como necesario que ustedes lo vayan como poniendo a mano, porque si no, como digo, no va a hacer nada. Y lo mismo pasa con el string. ¿Sí, Juan? Pero sí serviría en ese ejemplo que da poner un for i in range, algo así. Sí, como digo, cuando es un for in range y uno hace como lista i es igual a lista i.split, eso funciona. No. Si es que uno hace como, bueno, no sé, quizás ahora como con la nueva versión de Mimir y de Python, quizás ahora se pueda. Yo tengo, lo último que supe es que no se podía. Si es que uno hace como for elemento in lista, elemento igual elemento.split, creo que en esos casos no funciona. Como que no sé por qué, pero no hace nada. Entonces, es como que en la siguiente iteración el elemento vuelve a valer su valor anterior. Es muy raro. Entonces siempre les conviene como hacerlo con índices, ¿no? Les da como más control acerca de las cosas que están guardando. Pero Perfecto. luego dice esto, que tienen que guardarlo como manualmente, es decir, como que acá vamos a guardar la versión como con split. Y otra pregunta, los archivos, perdón que no me quedó claro, ¿son listas de listas? Depende del tipo de archivo. O sea, podría ser una lista normal o podría ser una lista de listas. El tema es que generalmente les van a dar un archivo cuya cada línea va a ser, por ejemplo, un string separados por comas. Entonces, cuando ustedes hagan readlines, les va a quedar una lista de elementos separados por comas. Entonces ahí cuando ustedes como que acceden a cada elemento, ese elemento probablemente podría ser que no, podría ser que sea un string suelto nomás, puede ser que lo tengan que transformar en una lista y ahí sí les quedaría una lista de listas. Ya, perfecto. Esa es como la... Pero el archivo en sí, como digo, es un archivo de strings nomás, pero cuando uno hace readlines, ahí hace una lista de texto que puede transformarse en lista de listas. Bacán. Entonces, eso del split y join. El otro es el pop, que funciona al contrario. O sea, el pop sí edita la lista. No es necesario, como, no hay que hacer nada para como que funcione el pop. Uno solamente hace como lista.pop y listo, desaparece. Y el pop retorna el elemento eliminado, no la lista editada. Eso es muy, muy, muy importante, porque si ustedes hacen esto, les va a quedar la caga directamente, porque la lista se les va a reemplazar como por el elemento que guardaron y el resto de la lista va a desaparecer. Entonces, es un error como bien común, en especial cuando uno lo hace rápido,
como por costumbre de usar esto, le pasa que uno hace esto. Y muchas veces termina explotando y sale todo mal y es un dolor de cabeza innecesario. Así que ojo cuando hacen pop, que pueden simplemente hacer como lista.pop. Siento que uno está muy acostumbrado a, siempre que uno llama a la función, como las funciones retornan cosas, como que uno lo guarda en una variable, pero les recuerdo que perfectamente uno puede llamar a una función como y no guardarla en ningún lado, porque solamente me interesa lo que hace la función, o en este caso el método, no es necesario guardarlo. ¿Sí, Juan? Perdón de nuevo por preguntar, pero el join no me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro del join? ¿Es para meter ese, ese carácter en la lista? No, no, no. El join lo que hace es que recibe una lista de strings. Por ejemplo, si yo tengo una lista que tiene como A, B, C, y yo hago como coma, acá, coma, punto join lista, todo esto me va a retornar el string A, B, C, como un string con eso. Entonces, si es que yo quiero, no sé, pues si tengo una lista de listas, por ejemplo, y quiero volver a transformarla en una lista de strings, a cada elemento tengo que hacerle join y volver a guardarlo en la lista, para como reescribir la lista con la versión como joined de esa lista que es un string. No sé si se queda un poco más claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y nada. ¿Quién más tiene mano levantada? No me sale tu Ahí, nombre por alguna razón. Sí, con el ejercicio que pusiste antes, el de que uno iba las dos listas con el texto auxiliar, quería volver un segundito para cachar como que era acá una mata. ahí o una más. Como dije, acá se me fueron ponerle las comas. Acá es un elemento son una lista de 3 textos. Aquí, gracias. Y la original es de esta forma, una lista de listas. Buenísimo. Entonces, eso del pop. Ojo con cómo funcionan. Que como digo, a veces por costumbre, como uno típico hace las cuestiones rápido y se le pasa a hacer esto. Y generalmente después sale mal. Entonces, eso. Es suficiente llamarlo con lista pop. O sea, hacemos lista pop 2 y la lista queda así nomás. ¿Alguien más levantó la mano? No sé por qué ya no me salen los nombres. Pero me sale- Hola Maggie. Hola, sí. Que tengo una duda con funciones. Ujú, Y cuando calculo algo, por ejemplo, una función y me tiene que entregar dos parámetros, o como return, que me entregue un parámetro como el otro. ujú. Después, lo que me entrega ese return es una lista, ¿o qué es? Si son dos parámetros, ¿cómo se va? ¿Cómo? Mira, cuando uno hace eso, lo que en teoría te está entregando es una tupla. ¿Qué es una tupla? Es una lista con paréntesis, pero tiene un poco más de maña. Entonces, como digo, no se ve en el curso que es una tupla, pero eso es lo que retorna. Lo que te recomiendo que hagas es que manualmente le pongas los corchetes cuando le pones como los dos parámetros. Ah, lo entrega como lista. Sí, ahí te lo entrega como lista. Si es que no, como digo, te lo entrega como tupla, que tienen un poco más de mañas. Entonces, Claro, o sea, como return, los paréntesis cuadrados y entre medio de las dos cosas se van por coma. Ya, perfecto. buenísimo. Bacán. Vicenta, seguís con la mano levantada. No sé si se te quedó arriba o tenés otra duda. No, parece que no. Bacán. Entonces, acá es lo que decía antes de coordenadas relativas. Esto es como lo último que me va quedando. Ay. Bueno, lo que dije antes. Piensen que las coordenadas siempre es la fila y la columna, cuando estamos trabajando con matrices. Entonces, ¿cómo nos movemos a la derecha? Columna aumenta en 1. A la izquierda, menos 1. Hacia arriba, la fila disminuye. Y hacia abajo, la fila aumenta. Esto, como digo, es siempre así. Y cuando uno lo tiene como interiorizado, todos los ejercicios de tablero salen como muchísimo más fácil. Como por ejemplo como digo, el del tablero, el cuadrado latino, por ejemplo, que uno tiene que comparar filas y columnas. Sabemos que nos podemos mover a través de una columna dejando fija la fila y variando acá como para sumar y restar. Y eso nos va a mover perdón, para recordar una fila hay que dejar la fila fija y recordar la columna. Y así. Y lo mismo para el otro lado. En diagonales, la diagonal principal, que es como la que va desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, ambos índices aumentan y disminuyen en 1. O sea, si quiero bajar, aumento en 1 ambos. Si quiero subir, disminuyo en 1 ambos. Y la otra diagonal, la que es para el otro lado,
siempre uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, como digo, va siempre así. Como digo, en el ejemplo, en el ejercicio de las bombas, todos estos movimientos quedan como súper, hiper, mega claros, porque uno los tiene que hacer muchísimo. Y acá. Y como dato general de las coordenadas, esta línea es la salvación. Nunca, nunca sobra esta línea, que es si es que el índice es mayor o igual a 0 y menor al largo de la lista. Y listo. Onda, no pueden fallar con poner eso en absolutamente todos lados. Onda, antes de trabajar con un índice, pónganle esa línea. Siempre. Como digo, nunca va... No, ya veo que ahora la ponen y se le echa todo así. No, pero no debería pasarles nunca, porque es como para asegurarnos de que el índice sirva. Y acá ejercicios buenos es, como digo, el de las bombas, que estaba hablando todo hace rato, y el caracol del desafío 5. O sea, si que ustedes descubren cómo moverse en forma de caracol dentro de una matriz, no hay dirección ni movimiento que les puedan poner en un tablero que ustedes no sepan hacer después. Porque créanme que me esforcé haciendo ese ejercicio. Así que es uno bueno, bien bueno para practicar. Y ahora, un poco como tip general, ya para ir terminando. Bueno, me queda debugger, pero para ir terminando esta parte. Recomiendo mucho usar funciones, como quizás sé que uno como puede que les tenga todavía como miedo y todavía las funciones uno las ve como algo que voy a usar cuando me pidan, pero usar funciones es como básicamente la motivación que les dijimos como cuando vimos funciones recién, pero por algo se las dijimos, porque es verdad, que limpian mucho el flujo del código. O sea, si es que yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, me quiero mover en un tablero y digo como, no sé, tengo mi flujo y dependiendo de no sé qué, en vez de como dentro de mi código, hacer como los aumentos de dirección y los cálculos y los no sé qué, no sé cuánto, puedo simplemente tener una función que sea como mover y que reciba de la lista y la dirección. Y listo. Y que dentro de esa función, lejos de mi flujo principal, haga todo lo que tenga que hacer. Entonces yo después cuando leo mi código principal, veo como, si es que tanto, me muevo a la derecha. Si es que tal otro, me muevo a la izquierda. Si es que tanto, me muevo para abajo. Entonces como que a la vista queda mucho más simple de leer. Entonces después resulta ser como mucho más fácil de buguear, sale más fácil como captar errores de flujo, uno no se enreda tanto, porque al menos a mí me pasa que cuando tengo como códigos muy largos, me enredo leyéndolos. Entonces es muy útil como separarlos con esas funciones. Entonces, básicamente no le tengan miedo a las funciones porque son súper útiles, en especial para todos estos como cálculos de índices que les estoy diciendo. Acá, y esto es el escribir archivos, esto es como la diapo súper resumen de toda la materia de archivos, que es onda, cómo se abre un archivo, uno lo abre como lista, y de ahí, bueno, por cada línea, la edita, lo que sea, y acá, en caso de que haya que escribir un archivo, lo que yo recomiendo hacer es crear un texto vacío, y ese texto ir construyéndolo, como acá, ir agregándole nomás las líneas, siempre con el \n, para asegurarse que el archivo se escriba bien. Y una vez que terminamos, abrimos el archivo para escribir, le pegamos el texto y lo cerramos. Así de simple. No requiere más más esfuerzo que eso. ¿Podría ser como que cada línea sea un write? Sí. A mí personalmente no me gusta tanto. Siento que sale más fácil hacer el texto, sale menos enredado. Uno tiene como más control de cómo se imprimen las cosas, por ejemplo. Entonces, recomiendo que lo hagan así. Y aparte que queda mucho más ordenadito como tener todo al final, como bueno, abrir, pegar, cerrar, listo. Como que disminuye la posibilidad de que se te olvide hacer como alguna de las tres cosas. Y eso más que nada. Me spoileó la diapo antes de empezar con esto. Pero debuguear es la parte importante de esta ayudantía, como fue del ayuno. Bacán. Juan, contame. ¿Puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Yes. Que no quedó claro qué significa el R como string. Esto es que voy a abrir un archivo en modo lectura. ¿Vale? Y W abajo. En escritura. Perfecto. Gracias. De nada. Y también así como datos freak, por si les interesa, los ejercicios de Mimir no tienen mucho, pero podría ser que les resulte útil. Existe el modo, abrirlos en modo A, que esto se refiere como abrir en modo append. Entonces, lo bacán de eso es que supongamos que yo tengo un archivo gigante y quiero como, no sé, tengo un montón de números y quiero como calcular el promedio y para agregárselo al final. En vez de
si es que yo quiero hacer eso solamente con read y write, tendría que leer todo el archivo, guardar todas las líneas de nuevo en otro texto. Una vez que tengo todas esas líneas, agregarle el promedio y después abrir el archivo y pegarle todo ese texto nuevo y cerrarlo. Y con el append lo que hace es que uno lo puede como abrir, escribir y volver a cerrar. Como uno le escribe como las líneas sobre las otras. Porque el write lo que hace es que te lo empieza de cero. O sea, como que si es que uno abre un archivo con como que está escrito, te lo va a borrar y escribir todo. Y el append simplemente le va a escribir como después de lo que ya estaba escrito. Como digo, en Mimir, en los tipos de ejercicios de este ramo no se debe usar mucho. De hecho, yo creo que lo usé ya como para otros ramos, pero es bueno saberlo. Es un buen tip y es bien útil en caso de que alguna vez lo necesiten. Pero si es que no me entendieron nada, no se preocupen. Con read y write van a estar perfectos para la prueba. Así que no se asusten. Ahora sí. Pongan prints. Debugger básicamente ¿cómo se dice? Se resume en poner prints en absolutamente todos lados. En especial ahora que no tienen editor aparte, en especial ahora que no tienen Python Tutor, estos prints van a ser su Python Tutor casero. Entonces, uno dice pongan prints y es como, ok, ¿dónde pongo los prints? Como, ¿qué prints? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuáles son los importantes? Acá, específicamente con listas. Cuando arman una lista, o sea, cuando ustedes les dan por ejemplo, el archivo o el input o lo que sea, y tienen que armar una matriz, tienen que armar una lista de listas, tienen que armar cualquier cosa que les pidan armar, una vez que lo hagan, impriman la lista y corran los test cases para ver si es que la están armando bien. Porque les aseguro que no hay nada peor en pensar que lo armaste bien, hacer todo tu código, que la cuestión esté mal armada y tener que cambiar todo tu código para la versión correcta. Así que pongan un print como, ni bien lo armen, revisen que esté bueno. Y eso es un buen tip como en general. Onda, vayan corriendo los test cases y viendo como que van calculando bien las cosas. Como, no sé, por ejemplo, si es que tienen que trabajar con índices, corran, hagan como, no sé, si yo tengo que hacer como correr este índice y este índice, pongan como, bueno, escribo mi código, no sé qué, y una vez que obtengo los índices, imprímanlos. Antes de ponerse a trabajar con esos índices, corran los test cases y revisen de que esos índices son efectivamente los que uno tiene que usar. Como eso les va a facilitar mucho más como ir programando como de a pasito. Entonces, bueno, eso cuando arman las listas. Otro buen lugar, en una iteración, impriman las variables que van cambiando. O sea, por ejemplo, si es que yo tengo un while no sé qué, while y tanto, impriman y. Si es que tengo for elemento in lista, impriman elemento. Incluso impriman listas, y por si es que la lista va cambiando entre medio y les explota alguna cosa, las variables que estén involucradas en esa iteración, imprímanlas como al principio de cada iteración. Incluso pueden imprimirlas al principio y imprimirlas al final, como donde necesiten. Dentro de funciones, impriman los parámetros que reciben en la primera línea de función y lo que la función retorna justo antes del return, como para cachar bien qué está pasando. Y entre medio, bueno, si es que tienen iteraciones dentro de la función, pueden imprimir eso y así todo esto como que aplica para cualquier lado del código. Otros, justo antes de una expresión booleana, o sea, un if, por ejemplo, impriman las variables que influyen en el if, o sea, si yo tengo como if elemento menor a tal y tal cosa, impriman el elemento, impriman tal y tal cosa, para que ustedes a mano puedan ver si es que efectivamente es menor o no, como para cachar, porque uno quizás dice como, no, pero eso está bien escrito, como, ¿por qué me da mal? Pero es porque en algún lado una variable cambió de valor que ahora hace que el sea menor a, y este a te dé otro valor y ahora su cuestión es mayor, entonces no entra. Entonces impriman como todo lo que se involucra en esas expresiones para que ustedes a mano puedan cachar como desde dónde viene el error. Lo mismo, si es que van a editar una lista, impriman el antes del después, el antes de la lista, llamen a la lista y impriman el después. Como digo, no pueden sobrar prints, o sea, donde sea que van a poner, sirve. No, nunca son muchos. Ahora, con test cases ocultos, acá se suman como todos los prints de antes, pero también ahora específicamente que no tienen, ¿cómo se dice? Que no pueden usar el idle ni ninguna cosa, usen la opción de My Test que tiene Mimir. O sea, ustedes tienen que ver un test case, por ejemplo, el test case 1, lo que sea, copien el formato del input y cambien los datos. O sea, como prueben con otros números, porque obviamente si ponen el mismo input de un test case les va a dar el mismo resultado. Entonces cambien un poquito los números y ustedes a mano revisen como que el output, perdón, hace sentido. Para usar esto justamente necesitan todos los prints de acá, porque si es que no, van a ver un output y va a ser como, ok, me dio la cuestión mal, por ejemplo, pero como que, ¿por qué? Entonces en esos casos, tienen
tienen que tener todos esos prints para cachar dónde se está como cayendo. ¿Y qué tienen que probar con esto? Todos los casos bordes. En caso, por ejemplo, de eliminar cosas de listas, prueben eliminando el primero, eliminando el último, eliminando dos seguidos, eliminando todo, eliminando nada, eliminando intercalado, eliminando, dejando un elemento, como todos los como casos que no sea como eliminé el segundo y el penúltimo, yupi, sigamos con la vida normal. Como todos esos casos como distintos. Y también, así como tip que no es 100% seguro, pero generalmente como que los test cases son como relativos entre sí. O sea, el test case privado 1 probablemente sea muy parecido al público 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4. Y si es que no es como con el 4, probablemente sea como el 3 o el 5. Como quizás les sirva, por ejemplo, si es que le falla el 16 del privado, revisen más o menos como el 15, el 16 y el 17 públicos para cachar más o menos por dónde va la cosa. Porque si se acuerdan en la ayudantía del I1, les dije que a veces pasaba que, no sé, pues si uno tiene un código bien largo, que tiene muchas combinaciones de if, como if con un if con un if con un if, y eso tiene 1000, como no alcanza para probar todas las combinaciones en como 30 test cases. Entonces como que generalmente un test case público puede probar una combinación y un test case privado puede probar otra combinación. Que la lógica y el flujo en ambos test cases es parecido. Entonces, por eso como que uno puede ser privado y el otro público, porque es como la misma idea. Por ejemplo, no sé, pues, ambos eliminan el primer elemento, pero uno lo elimina por acá arriba del código y otro por acá abajo. Pero es lo mismo. Entonces, pero quizás pasa que justo en esa abajo, no sé, pues tienen un menor en vez de un menor igual. Se les olvidó sumar uno, se les olvidó, no sé, como agregar una coma justo en ese print. Como esos errores muy, muy chiquititos que ocurren en una combinación muy específica, generalmente son las razones de las por qué fallan como un solo test case privado. Entonces, como digo, lamentablemente ahora en la prueba no los podemos ayudar a ver cómo se corrigen esos test cases. Entonces, esas son como las razones generalmente. Y lo otro importante de estos test cases privados es que a veces prueban un caso tan específico que su código directamente no consideró. Onda, como que puede que pase que el test case está malo porque su código está malo nomás, como porque está el flujo malo, no solamente por una línea. Entonces, en esos casos, si es que ustedes hicieron todo esto, o sea, probaron como todos los MyTest, vieron todas las combinaciones, revisaron su código 1000 veces, y aún así les da malo, y les sobra tiempo, ojo que esto lo recomiendo como, si es que es el único test case que no pasan para el 7, ¿así? Porque si es que tienen un test case malo, o sea, sigan con el otro ejercicio por temas de tiempo, porque como un test case malo, como que creo que como que igual se redondea a 7, así, no debería afectar en nada. Pero si les sobra tiempo, no tengan miedo como a guardar ese código en otro lado, intentar programar el código de nuevo como de a poquito y prestando atención a todo. Como que a veces hay casos muy específicos que a uno se le pasan, que como que cuando uno los hace de nuevo, como con la mente como más abierta, sale mucho más fácil la segunda vez. Entonces como que también puede ser esa una opción en caso de que lo necesiten. Como digo, solo háganlo como si es que en verdad no tienen, onda, hicieron toda la prueba en una hora y están aburridos, así como si es que no, real no vale la pena si es que les falla un test case nomás. Ya. ¿Y a qué me refiero con como prints en todas las partes del flujo? Para que quede bien claro. Tengan este código súper chiquitito. Tenemos una lista A, tenemos una lista con los índices y tenemos una lista B con los valores. Entonces, esto básicamente lo que dice, que en esta lista, en el índice 0 hay que reemplazarlo por A, el 3 por B, el 6 por C, el 8 por D, el 1 por E y el 5 por F. Entonces acá tenemos una iteración, como vamos a recorrer los índices, o sea, perdón, vamos a recorrer como los índices de la lista de índices, o sea, básicamente del 0 al 5, porque queríamos acceder como a los elementos al mismo tiempo, entonces recorremos los índices. Y acá la lista A va a ser la lista editada que recibe la lista que hay que editar, el índice y el valor que hay que poner en ese índice. Entonces acá hacemos como al i de la lista de índices y al i de la lista B. Y acá en la función, como digo, revisa que el índice esté correcto, cambia el valor en el índice que nos dieron y retorna la lista. Y acá esa lista la guardamos acá. Y eso todas las veces y cuando termine imprimimos la lista. Entonces, ¿qué prints pondría yo para revisar el flujo, por ejemplo? Todos estos. Tenemos la lista A, la lista de índice y la lista B. Ojo que si es que acá la lista A, por ejemplo, la recibimos con un input y hay que separarla, pondría un print lista A para ver que lo estoy armando bien. Entonces, una vez que entramos al rango, imprimiría el valor del i,
el valor del índice correspondiente a este i y el valor del valor correspondiente a ese i. Imprimiría la lista actual, imprimiría que estoy llamando a la función, y bueno, me voy a la función, imprimo los valores que recibo, la lista, el índice y el valor, imprimo qué es lo que estoy comparando, o sea, el i con el en lista, el 0 lógicamente no es necesario porque son siempre 0. Si es que entra, imprimo que es válido, y agrego como, si es que no, voy a poner que fue inválido ese índice, y acá voy a poner la nueva lista. Por acá puse la lista actual, y acá voy a poner la lista editada. Y acá de vuelta la lista editada. Y eso para todas las iteraciones. Y ahí voy a cachar si es que, no sé, en alguna lista me estoy confundiendo, estoy calculando mal un índice. No sé, por ejemplo, pongamos que acá me equivoqué. De hecho, acabo de cachar que acá me equivoqué. Esto tendría que ser un menor estricto, no menor igual. Porque si mi cuestión es el largo de la lista, va a estar malo. Entonces, si es que acá, por ejemplo, yo le paso supongan que acá tendría un 10, que es el largo de esta lista, mi cuestión se me caería. Entonces yo acá cacharía que el índice 10 me está dando un índice válido, y eso es mentira porque el largo no debería ser válido, y acá me metería el error. Entonces todo esto lo voy cachando como con todos estos índices, y esos prints, perdón, para ver bien cómo y dónde van variando todos los valores. Entonces, tips finales, ahora sí. ¿Qué es lo importante? Organícense antes de programar, en especial acá que tenemos que calcular bien las iteraciones y los índices. Siéntense a pensar, dibujen la lista, dibujen los índices, vean las relaciones, como cómo se relacionan los índices con los que están cerca. Tengan todo eso súper, súper, súper bien claro antes de como tirarse la vida a programar. Acá mi tip, mi tip trucho del día: si es que la cuestión está como muy cerca, pero no les da, a todos los cálculos de índices, prueben sumarles 1 y prueben restarles 1. Como a veces, en especial cuando uno trabaja como con que esta cuestión es como del 0 al -1 en vez del 1 al largo, a veces como que uno calcula unas cosas medio extrañas y con uno le pone -1 nomás y todo se arregla así mágicamente. Entonces nunca sobreestimen como probar esto. Acá, si es que está muy pegados debugueando, no tengan miedo a empezar de nuevo. Guarden su código que funciona más o menos por si acaso en otro lado, y intenten de nuevo, intenten de cero de a poquito. A veces sirve que uno como que solucionando un error pone un parche, y tiene otro error y pone otro, y pone otro, y pone otro, y pone otro. Y a veces como que es más fácil como sacarlos todos y empezar de nuevo. Y eso considerando todos los errores que uno fue como cubriendo a poquitito. A veces es necesario, a veces es simplemente necesario empezar de nuevo. Porque ninguno acá es un genio, y a veces las cuestiones salen mal nomás a la primera. A mí me ha pasado un montón de veces que tengo que empezar 1000 veces algo hasta que me salga bien. Y acá no es la diferencia. Y los otros, los infaltables: descansen la cabeza. Como digo, aprovechen que tienen 24 horas. No se tomen las 24 horas, por favor, duerman. Sorprendentemente eso hay que decirlo, porque nos ha pasado que la gente pasa 24 horas haciendo la prueba y eso no es la idea. Entonces aprovechen que tienen tiempo, y si es que están, como digo, debugueando, y no les da, vayan a tomar agua, vayan a comer algo, cuando respiren un rato, y cuando vuelvan con la cabeza como limpia, les va a salir muchísimo más fácil debuguear lo que sea que estaban pegados. Y el último tip: no copien, por favorcito. No vale la pena, no vale la pena, en serio, en serio, en serio, en serio, porque se van a echar el ramo, y qué triste. Por favor, no se echen el ramo copiando. Eso es mala idea. Y aparte, no van a tener el incentivo de intro coins para todos sus compañeros si es que copian. Así que los van a mirar feos si es que copian, porque les van a sacar puntaje. A ver si esa presión social sirve también. No me salen los nombres. El que tiene la mano levantada. Una duda respecto a la duración de la prueba. Sí. Nuestros profes siempre nos dicen como, no, es que la prueba dura 2 horas nomás, y de ahí ustedes como que no pueden usar, o sea, sí pueden, pero como que nunca tienen que usar el día entero porque como que no pueden, y la cuestión. Entonces nunca entiendo cuánto dura la prueba. Mira, la prueba dura 2 horas. O sea, ustedes perfectamente podrían pasar 2 horas haciendo la prueba. ¿Dale? O sea, sentarse, ponerse una alarma en 2 horas, termina la cuestión, entregar la prueba e irse a dormir. O sea, pueden hacerlo perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno tiene ese tiempo extra, uno se pone muy perfeccionista. Entonces, quizás con 2 horas uno entregaría una prueba por un 6.5, como porque sí, pero como uno tiene 24, uno intenta para el 7, 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 y termina gastando 20 horas por 5 décimas. Entonces,
como digo, antes pasaba que como que, y lo digo en serio, o sea, los alumnos como que no dormían por hacer la prueba. Y era como, esa no es la idea que nosotros queríamos como darles. La idea de ese tiempo extra es como, por si se cae Mimir, por si se les corta el internet, por cualquier problema que tengan ese tiempo como colchón para poder seguir con su prueba tranquilos. Pero no se sientan obligados a usar las 24 horas. Ese es más que nada como el tema. Que como que si la cuestión les da y les da casi, o sea, perfectamente pueden dejarlo así nomás y ir a hacer otra cosa con sus vidas. No tienen que estar como 1000 años. Y también está el tema que si es que la página se cae, por ejemplo, en las últimas 5 horas de la prueba, o sea, para eso estaban las 22 horas extra. Entonces, no podemos darles como plazo extra, porque ha pasado, como que les damos 24 horas, se cae en la última hora y es como, pucha, pero yo quería usar las 24. Y es como, no, ustedes tienen 2 para usar como con... Imagínense que tienen como garantía en las primeras 2 horas. O sea, si Mimir se cae en la primera hora de la prueba, ahí es como, ok, podemos conversar la situación. Si es que se cae después de que terminan las 2 horas, ahí es como responsabilidad de ustedes, porque ustedes como que técnicamente deberían alcanzar a hacer en las 2 horas, y esas son como las 2 horas fijas, como con garantía de nosotros para ustedes en la prueba. No sé si ahí quedó más claro como la diferencia entre ambas horas. Ya, voy a asumir que sí. Vicenta, ¿tenías la mano levantada? Y la otra vez cuando no me salían las cosas, como que en el primer ejercicio creo, iba todo el rato copiando y pegándolo, por ejemplo, en Python. O sea, lo pegaba en Python y lo tenía ahí, y después ya lo volví a hacer para ver como si tenía algo diferente. Te iba comparando y decía como, ah, ya de acá lo saqué. Ahora ya no puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Donde no puedo o sea, copiarlo, pegarlo en Python y después ir viendo como ir comparándolo con uno nuevo. No, exacto. Como que sí, no pueden hacer eso justamente, pero lo que pueden Entonces, hacer, ¿dónde podría pegarlo? Como para eso mismo hacerlo les voy mismo. a mostrar. Eso, ay, no me puedo, wait, no me deja como salirme del, ahí está. Eh, Filo, ¿qué puedo abrir? No sé, el set de repaso, así. Chao, da lo mismo, no sé por qué lo dudé tanto. Em, ya, acá uno puede como escribir y acá puedes tener como archivo copia. Entonces digo como, ok, esta es mi versión como que casi funciona, la puedo ver ahí. Y ahí me queda como referencia nomás para puedo hacer después. Puedo hacer como todos los archivos que quiera nomás, ir guardando acá como mi información. Qué choro. Onda, todo este Sí. tiempo sin haber abierto eso. De hecho, esto es muy bacán. O sea, ustedes acá pueden hacer, por ejemplo, eh, hola.py, ¿vale? Y acá hacen onda def función, y desde acá ustedes pueden hacer, por ejemplo, import hola, y usar como las funciones que definieron acá. Onda, es muy bacán, es como tener 2 archivos nomás, como abiertos. No sé por qué tendrían que hacerlo, pero pueden hacerlo. Es bacán cómo funciona. Así, no sé quién más había levantado la mano. Me sale la J, pero no veo el nombre. Sí, yo solo quería decir que la primera prueba yo creo que sí se alcanzaba con las 2 horas, pero como que se pone muy lento cuando están todos adentro y los case corren muy lento, no sé, a mí me pasó eso. Entonces, bueno, tal vez Sí, es necesario un poquito más para que corran los test case y poder evaluar el código que uno hizo, ¿no? Eso. sí, exacto. Por eso mismo también son como las horas extra. Como digo, pocas veces pasa que se cae mi onda. En la primera prueba tuvimos mucha mala suerte que entró en mantenimiento así. ¿Cuál era la probabilidad de que mi entre en mantenimiento en la mitad de nuestra prueba? No, sí, fue como demasiada mala suerte. Pero en teoría deberían tener las 24 horas sin que Mimir explote y podrían correr los test cases en una hora que no, como que no esté corriéndolo todo el resto de la gente y que no se les colapse. Igual como siempre, en caso de que se colapse, nos avisan. Siempre y cuando sea, ¿verdad?, dentro de como las horas, de las 2 horas. Si se colapsa dentro de las 2 horas, ahí nos avisan y nosotros podemos hacer algo al respecto.
Si es que se colapsa, como digo, mañana a las 6, como que, mañana, perdón, el viernes a las 6, como que, pucha, fue, no, en ese caso no hay nada que hacer. ¿Trinidad? ¿Tienes la maleta? ¿Es como legal seleccionar el código? Porque yo estoy todo el rato seleccionando y copiando, o sea, copiando y pegando notas, porque soy muy pava y se me borran las cosas. Como que aprieto otra cosa, como que siempre me pasa. Sí, te creo. Sí, o sea, como digo, ahora está como un poco más mañosa la situación. Yo personalmente no sé qué tan estrictos van a ser como con el tema de copiar y pegar, porque antes nosotros les decíamos, como si ustedes copian y pegan como su propio código que hicieron en otro lado, está perfectamente bien. Pero ahora que cambiaron que se puede hacer solamente en Mimir, no sé qué tan estrictos se pongan con el tema. Yo lo que te recomiendo es como en vez de guardarlos en un bloc de notas, guárdalos como acá mismo nomás. Ahí queda Ah, como ya. todo dentro de Mimir, todo registrado, ahí como no deberías tener problemas. Ya, sí, es que a veces aprieto otra cosa, como que en verdad cierro, como que por eso siempre lo hago, como para asegurarme. Sí, sí, te cacho. Mira, de última, manténlos como muy, 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 muy en caso de emergencia. Como da, cópialos acá y aparte cópialos como en Word, por ejemplo. O sea, en el bloque de notas, lo que sea. Como, como muy, muy, muy en caso de emergencia. Pero intenta mantener todo en Mimir. Ya, ya, súper. Gracias. De nada. De hecho, otro, así como ahora que dijiste que a veces se te borran las cosas y todo, recomiendo tener solamente abierta una pestaña de Mimir. Cuando uno tiene más, a veces como que el tiempo de guardado como que se mezcla entre sí y a veces se pierden cosas y no generalmente, pero puede pasar que cuando uno tiene dos pestañas abiertas como que se explota un poco la situación. Entonces les recomiendo como mantener todo en una nomás, tener acá como el enunciado al costadito, esto acá y así todo muy chill para evitar como problemas. ¿Algún trucazo para echar para atrás? Control Z. Si no sé cómo. Control Z. Nos puede ir como para atrás. Ese es el. O bueno, Command Z si es que están en Mac. Ya, espérate. También preguntan si deberían abrir el recordatorio en otro dispositivo. Si se refieren como al. Sí, control. Cacha que el control iba adelante como que no me funciona. Me lo eché. ¿Qué hice? Command I. No me. Control Z, Control I. ¡Ah! Funcionó, no lo puedo creer. Nunca me había funcionado antes. Qué mágico. Buenísimo. Ya, lo del, perdón, ahora sí, lo del recordatorio se refiere al torpedo legal. Pueden tenerlo abierto como en la misma, o sea, en otra pestaña nomás. No, no hay problema en ese sentido. Porque no es como que programen en eso. Ese es el tema, como que programar solamente dentro de Mimir. El recordatorio, o sea, el torpedo pueden tenerlo abierto donde quieran. También preguntan cuáles ejercicios del compilado recomiendo. Revisemos. Me perdí. Sí, como que ya Mimir no está cooperando. Eso se pone tan lento. No, esto es como lo que está cerrado. Compilado y 2. Hoy. A ver, echémosle como una miradita rápida a ver qué recomiendo. Cuando esto quiera cooperar. Acá. Ya, los taxis, sí o sí. Así como dato, si se acuerdan las cápsulas que les dije, no vean el código. Tengo cápsulas del taxi de esos ejercicios. Les recomiendo intentar programarlo ustedes y si no, mi plan es que durante hoy, como hoy a la tarde, mañana a la mañana durante todo el día y el jueves durante la mañana, como antes de la prueba, voy a estar subiéndoles como cápsulas. Les voy a mandar ahí como el link a un drive como con las cápsulas que les dije y voy a subirles las del taxi, como con hartas formas de resolverlo, pero igual ustedes intenten resolverlo por su cuenta, porque en especial la B, porque es muy buen ejercicio. Ya, espérenme. Hoy.
se me vinieron muchas cosas a la cabeza. El enunciado siempre está al costado de la I2. Cachen que no tengo idea cuál es como la lógica de cuándo aparece el costado y cuándo es arriba. Onda, no tengo idea como por qué a veces funciona así y por qué a veces no. Perdón por tan poco, pero en verdad nunca sé como por qué. Ya, también me pidieron que grabe y sí, estoy grabando todo, así que voy a subir todo. También, bueno, ejercicios del set 10, también voy a decir cuáles recomiendo. Y si el video lo voy a subir hoy, sí. Ahora cuando termine, o sea, se me descarga y ahí lo subo a YouTube, como el pasado. Ahí, como ni bien cargue, lo voy a subir todo. Amigo, con la mano levantada, perdón, no me sale tu nombre. Siempre es tu foto, pero no me sale el nombre. Está bien. Que con la cuestión de como copiar ¿Mm? como texto en Mimir, que siempre me pasa como, por ejemplo, copiar algo del enunciado o del mismo código. ¿Eso también me saltaría como sospecha de copia o...? No, 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 con eso no debería tener problemas. Típico les sale como, bueno, pongan tal print y uno como que lo copia y lo pega. Eso está perfecto. Ya, o sea, como el problema siempre es cuando copié como algo fuera de Mimir. Exacto, sí, sí, eso mismo. Ya, buenísimo. Ya. Bueno, entonces, para ver ahora sí los ejercicios. Como dije, el taxi es bueno. Este podría ser, este es bien parecido a otro de los Simpsons que hay. El que hicimos como en clases con el profe. Eh, Deja cachar. No sé dónde está. Como este, por ejemplo. Y el... Uy, pero ¿qué onda? ¿Dónde está? Quizás estaba en el... Ahora que lo pienso, creo que está en el set 10. Ya, prefiero. Esos que son como una lista, como con listas variables. Recomiendo hacer como un par de estos. Por ejemplo, podría ser el Banneker y podría ser como el de los vuelos, que puse ahora recién que lo perdí. Estos son los que les digo como el típico ejemplo que como que tenéis que comparar listas y cosas así. De hecho, el de los vuelos lo recomendaría bastante. Ese es buen ejercicio. ¿Cuál otro? El pluviómetro también me gusta mucho. De hecho, encontré que... Es que este antes tenía parte C, y la parte C, creo, era como más difícil. Pero este igual es bueno. Es como el que mostré en el video. Sale relativamente rápido. La cuadrada latina es el que hicimos. Ah, acá está, po. Este no, porque como que ya lo hicimos en clase, entonces no sé si valga la pena. El Conecta Cuadro está bueno, porque como es de tablero, sirve para practicar, que uno tiene que ir como poniendo fichas y todo. Este es bueno, lo recomiendo. Después, el DCC Cálculos, lo haría como si sobra tiempo. En realidad no es como tan importante. Esto es básicamente un ejercicio de archivos, solamente que no reciben el archivo. Entonces, quizás como que si es que les cuesta archivos, háganlo. Si es que no, no es tan necesario. Tienen que calcular como promedios, como moda, ese tipo de cosas. El de ventanas, este es como relativamente parecido a los ejercicios de strings, que es como la ventana más grande, por ejemplo. Entonces, si es que se manejan bien con strings, la lógica es bien parecida, entonces tampoco le dedicaría tanto tiempo a este. Este, no les voy a mentir, no me acuerdo cómo es, pero es de archivos, entonces probablemente sea de comparar como archivo con archivo, entonces podría ser útil. El de los vuelos, como les dije, lo mismo de antes. Este, al ojo, creo que es bien parecido al del DCC Cálculos, entonces como que ahí depende de ustedes como qué es lo que les cuesta, como en qué les conviene practicar. Entonces, por el mejor profesor también, son como un par de archivos que tienen que comparar entre sí. El intro hard, no me acuerdo de qué se trataba este. Creo que este no es tan bueno en realidad. No, sí, este no es tan bueno. Ya, este es bueno. Este es bueno. Es un buen ejercicio. Este lo recomiendo.
y bueno, todas sus partes, lógicamente. Este tiene como, lo que les digo, que como que la lista se referencia a sí misma. Entonces, hagan este es bueno. La antenas 4G lo hicimos en clases. El DCC crucigrama, este está interesante. Este está bueno porque es como listas de listas, pero no es una matriz, entonces también se los recomendaría. Es como un poco más distinto. Y esos son. Bueno, esos son los que les recomendaría del compilado. Así como en general, también les recomendaría el de las bombas, en especial la bomba Z. Esa es como la dificultad del ejercicio. De hecho, así como dato, hice la bomba Z por primera vez en toda mi vida anteayer. Nunca antes me había salido. Como que no la pude hacer en el momento que di el ramo. La intenté el primer semestre que fui ayudante y tampoco me salió. Y ahí me rendí. La intenté como anteayer y me funcionó. Así como dato. Pero no se asusten, no es tan difícil. Y del 10, veamos qué hay. No, pero tranqui, sí. Te juro que cuando descubrí cómo salía fue como, wow, no me lo esperaba. Piensa bien cómo te conviene recorrer la bomba, porque las otras es como que, bueno, recorres para arriba y para abajo y para los costados, por ejemplo, la X. Piensa bien la Z, cómo te conviene ir rellenándola. Ese es como el tip. Bueno, de este creo que son todos repetidos del compilado. El pluviómetro, que les dije que es bueno, el intro hard, que les dije que no es tan bueno, y el mejor profesor. Ah, y los registros. Ya sé, como que el set 10, pucha, eh, está viola. Me enfocaría más en el compilado, como que los que están acá, mejor hacerlo en el compilado nomás. Y este como que fue. Pucha, debería recomendarles que hagan ejercicio en vez de que fue, pero no les den tanta prioridad. Eso es lo que me refiero. De aquí, sí. Sí, y sí, el de mejor profesor también podrían hacerlo como si es que encuentran que quieren reforzar ejercicios. Pero más que nada eso, el pluviómetro y este como quizás. Como digo, yo no encuentro que sea tan necesario, como que dentro de, es un ejercicio de listas no tan complicado, pero si es que a ustedes les falta, como sienten, no se sienten tan confiados con archivos, ahí sí se los recomiendo, porque también es como un bueno para empezar. No sé qué otras dudas o qué otro set podría recomendarles. Estoy pensando. Bueno, el desafío 5 también se los recomiendo. También se los recomiendo. Se los hice con mucho cariño. Como digo, este es bueno. Es como también de tablero, relativamente simple, diría yo. De hecho, el profe me dijo que es como tipo prueba. Cuando se lo mostré, me dijo como, oh, ese está como para prueba. Así que quizás les sirva hacer este. Este, objetivamente, es más difícil que lo que le saldría en una prueba, creo. Según Crono debería salirles algo de ese estilo. Pero es lo que dije antes, como si es que logran hacer esto, como que están, onda, no les pueden poner como algo más maldito, según Crono. Sí, no sé si este es power, onda, lo hice y de ahí fue como, creo que me pasé. Pero es bueno, onda, es desafío justamente. Así que como digo, si es que pueden hacer esto, están ready. Y este también es bueno, sí. Obvio es bueno porque yo lo hice, no mentira. Pero este sí me gusta también. Es como de listas como que van variando y uno tiene que como construir una lista de listas, que es algo que no se ve en muchos ejercicios. Entonces estaría bueno que cachen cómo construir una lista de listas justamente. Juan Pablo, ahora sí me salió el nombre. Que yo soy de otra sección. ¿Hay alguna posibilidad de cómo poder hacer los desafíos? Oh, em, déjame pensar, porque el tema es que si te doy acceso, como que le estaría dando acceso a toda tu sección. Y en teoría no podemos hacer eso porque la gente se confunde. Claro. Pero, déjame pensar.
Filo, ahora que lo pienso, igual podría soltarlo nomás y listo. Y después antes de la prueba lo cierro y chao. No debería ser como tan terrible. Siempre me dicen lo bueno que son sus desafíos para estudiar. Y nosotros solo tenemos los sets. Oh, qué lata. Ah, sí, sí, no, filo, lo puedo abrir nomás. De hecho, ¿sabéis qué? Te lo abro al toque, antes de que me distraiga con otra cosa. Gracias, te pasaste. ¿Qué número de sección sos? Soy la 10. La 10. Ya. Wait, voy a aprovechar. Acá están viendo información privilegiada de Mimir. Esta cuestión quedó para el domingo, así como dato, por si no vieron el anuncio. Eso, está para el domingo, para los de mi sección. Ya, ahí está. Ya, y voy a poner también que se cierre el domingo porque si no me va a olvidar y se me va a quedar como abierto eternamente, así que vamos a arreglarlo un toque nomás. Listo. Ahí debería salir el desafío. Gracias, te pasaste. No de nada. Bacán. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran que haga. Si tienen ejercicios como que quieran que les suba una cápsula al respecto, mándenme un mail, mándenlo por chat, mándenlo por Discord. Ahí, como digo, durante estos días las voy a estar grabando y subiéndolas. El de bombas. Bueno, les haré una cápsula de bombas porque es bien bueno. Igual, como digo, intenten, que creo que se los dije por chat. Ahí le voy a sacar fotos al chat. Pero no me acuerdo si se los dije o no, lo dije como en el video, no me acuerdo. Pero, ¿saben qué? Voy a mandarles el link al toque, antes de que se me olvide. Acá tengo como la prueba que hice. Déjenme ver cómo se comparte esto. Si es que alguno cacha. A ver, wait. Si me pueden como confirmar si es que pueden ver ese video. Porque soy muy mala para usar Drive. Onda, no sé cómo hacer un Drive público. Quizás lo hice mal. Me pide acceso a mí con el mail. Rayos, a ver. Maggie, a ver, trata de poner ahí compartir, restringido, Buenísimo. y le poní cualquier persona con el enlace o el de la católica, no sé. Y Sí. ahí le ponís, dependiendo si queréis que agreguen o lean o Ahí, comenten. Entonces, bacán. Puro lector, entonces. copiáis el enlace y lo mandáis al chat y ahí debería funcionar. Bacán, grande. A ver si me pueden confirmar aquí. Buenísimo. Bacán. Entonces, en este Drive les voy a estar subiendo un par de videos durante, como digo, hoy, mañana y pasado antes de la prueba. Y bueno, después de la prueba como también, porque en verdad le hicieron para el examen y no sé qué. Así que eso. Lo otro que les estaba diciendo es que igual les recomiendo intentar ustedes los ejercicios por su cuenta. Como sé que es tentador como ver a alguien programarlo y decir como sí, cacho, pero igual no, como que no se confíen de eso. Intenten sí o sí programarlos y si es que, no sé, pues real no pueden debuguearlo, o como en verdad no se les ocurre o en verdad no les sale, o piensan que, no sé, pues quizás como que les salió pero estuvieron 1000 años y quieren ver una forma más fácil, como ahí vean el video, porque si no, pucha, como que en vez de ayudarlos, los voy a terminar como saboteando así. Entonces, em, tengan ojo con eso, igual inténtenlo ustedes. ¿Qué tanto archivos entra? O sea, todo lo que vimos, que tampoco es tanto, es más que nada como abrir archivos, leer el archivo y quizás escribir un archivo. Que de hecho, diría que no es ni tan probable que les toque escribir un archivo.
probable, podría pasar. No me reten después si es que les sale. Pero me tinca que lo más probable es que sea como retornar una lista con la información del archivo o algo así. Todo puede pasar. Me tinca que va a ser más de ese estilo que como escribir un archivo. Igual, como digo, son literalmente las 3 líneas que les mostré, que es como onda open con W. ¿Dónde está? Acá. Es una open con W, write y close. Así, no hay como más dificultad en escribir archivos. Así que eso, como que, como digo, la dificultad de archivos es trabajar con listas. Como toda esta prueba es listas. Listas, 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 listas y listas. Es básicamente. Eso es como la prueba. Así que no me preocuparía tanto por archivos. ¿Sí, Rodrigo? Hay una pregunta ahora que estamos como repasando archivos. Ujú. ¿Cómo se dice? Si nosotros hacemos esto de poner como abrir, leer y cerrar al tiro y después escribimos, ¿eso nos lo contaría o Eh, como nos tiraría el error que vimos al principio? no sé, si es que ustedes lo cierran y después quieren escribir, les va a tirar error. De hecho, si es que ustedes lo abren, por ejemplo, con R e intentan escribir, les va a tirar error. Podría... O sea, siempre es recomendable como una vez que terminemos ya ahí cerrar, ya sea que estemos escribiendo o estemos leyendo. Sí. Por Ya. ejemplo, si es que tengo... Como hacer todo por separado. Por ejemplo, si es que tengo esto, ¿dónde? Ay, espérenme, que se me mezclaron las... Ah, acá. Ah, este es un error como bien interesante que pude haber mencionado ahora que lo pienso. Pero bueno, queda grabado para los que estén viendo la grabación. El io.unsupported operation non-writable es como que estoy intentando de escribir en un archivo que dije que solamente se podía leer. Y creo que lo mismo, si es que hago esto y hago punto readlines, también, como que también explota cuando mezclo las cosas. Entonces, por eso recomiendo como, onda, leer, extraer la información, cerrar, y de ahí como abrir en escritura, escribir y cerrar, como hacer todo como separado. Y ahí no deberían, porque una vez que, o sea, como que una vez que ustedes tienen esto, bueno, perdón, ahora que lo pienso, esto tiene que ser como líneas, igual file.readlines. Acá ustedes pueden como perfectamente bien trabajar con líneas y al final hacen onda. Ahí. Esa es como la plantilla para trabajar con archivos. Onda, lo leemos, lo guardamos, lo cerramos. Trabajamos, lo abrimos, escribimos, lo cerramos. Como O tener todo bien sea, juntito hace que como que no se Maggie, le olvide ningún paso. Entonces, bueno. Maggie, perdona, o sea, perdón por interrumpirte. ¿Mm? O sea, en teoría sí se podría trabajar como después de cerrarlo, pero habría que guardar el read lines. Sí. O sea, incluso si es que querés trabajar como acá, igual tenés que guardarlo, porque acá estás como guardando una lista. Ya, ya, perfecto. Eso. Buenísimo. Maggie, Ajá. en un ejercicio como que me salía lo de como fin o cerrado, no sé, como que tira esas rayitas que están ahí como dobles y sale como fin o cerrado, una cuestión así, el archivo. Y como que lo que había que hacer estaba como puesto de una forma como de que los tenían que ir como en un orden, y a mí me aparecían en otro orden. Y tuve que lesear un montón de rato, moví, hasta que me salió como era, pero como que nunca entendí cuál es el error y cómo cachar dónde van a salir los fines. A ver. ¿Te acuerdas del ejercicio? En archivo, En el Z, ¿no? en el set de archivo. Sí, porque creo que escuché a otro ayudante como hablando del tema. Como digo, así como al ojo, no se me ocurre como decirte por qué puede pasar eso. Porque como que si no cacho el ejercicio, no se me ocurre. ¿Cuál es?
Em, déjame ver. Pero en los, como, ¿cómo debería salir? Sale como las rayitas. En los gradientes. ¿Como acá? Ya, es, Ah, y estos te salían en desorden. sí. Anda todo bien, excepto como el orden donde salía como archivo abierto, archivo cerrado. Mm, a ver. No, me ocurre quizás como que... A ver, porque ¿cómo se muestran? Deja cachar eso. Mm, Ah, como que... What? Qué raro, como acá dice que por dentro se ordenan. Qué raro. Mm, porque se me hace que están ordenados como en orden alfabético nomás. Bola como que... No sé, ¿te acuerdas como... ¿Qué tuviste que hacer para solucionarlo? Estilo en inicio había hecho como un while, si no me equivoco, y después como que dividí cada como... O sea, hice uno específico para la serpiente, uno específico para la rana y otro para el otro, y ahí ya me quedó como bien. Tuve como que hacer caso a caso. Mm, qué raro eso. Y los nombres de los archivos estaban buenos, ¿verdad? Sí, porque no cambié nada de eso, cambié como el flujo nomás. Sí. Mm, qué raro. Es que tendría que... A ver, voy. A ver, voy a ver con qué archivo lo están corriendo por dentro. Para ver qué están haciendo para ordenar. A ver. Perdón por el silencio incómodo que estoy buscando. ¿Qué está pasando? Hacen un sort nomás. Que como que literal los ordenan por orden alfabético nomás. Qué raro. Tal vez puede ser que el while como que lo abrí y cerraba el archivo como muchas veces, Podría y ser. ahí como que se ponía el abrir, cerrar. Podría ser algo así. Igual se me hace raro porque como te digo, como que lo único que hace por ordenarlos es como ver el nombre del archivo nomás, como ordenarlo alfabéticamente. Entonces, chau y de nada a todos los que se tienen que ir, váyanse nomás, si es que no les quedan dudas, no se preocupen. No sé, ahora, pucha, si quieres como mandame un mail y de ahí lo puedo como hacer y te aviso si es que descubro algo, porque como te digo, ahora leyéndolo, no sé, en realidad no se me ocurre qué puede haber pasado. Ok, gracias Maggie. Perdón por tan poco. Gracias por tanto. Buenísimo. Bueno, eso. Ahora que no queda nada, éxito en la prueba. Voy a sacarle foto a los ejercicios que pidieron y estamos. Bacán. Nos vemos entonces el jueves en clases y en la prueba. Y por mail si es que lo necesitan. Nos vemos. Chao, chao.